Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas tardes. Inge, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué había que ya tenían otros compañeros de ustedes? La verdad dije, no, o sea, sí tenemos más compañeros, pero no es que me conozco o no sé si vayan a entrar. No, yo creo que para esta materia solo estamos los 4. Ah, también. Sí. Me decía, no sé, María del Mar decía de que hay otras compañeras, de que ni sé cómo, pero ellas no van a poderse conectar y creo que iban a verlas, a revisar las clases grabadas y los documentos, algo de eso me dijo. Pero ¿y usted tiene la lista de alumnos? Me No, imagino. dijo que me iba a pasar la lista, no. Ah, pues eso no sé. Porque prácticamente lo que están ustedes son los dos, porque los dos compañeros, los otros dos no arreglan, pues. Siguen sin arreglar. Ellos no arreglan y estoy con esa cuestión. Entonces, nadie me dice nada. Ya le dije a María del Mar que ya va a ver. Ya. Pues le pregunto a los compañeros de ustedes que ya han hablado que me digan a mí. Es que yo no puedo arreglar esa cuestión porque tienen que autorizar de ahí, pues. Claro. Ellos tienen problema desde el semestre anterior. Ah, chus. Entonces dice, ya hablamos, pero una cosa es hablar, otra cosa es arreglar, pues. Claro, no arreglan. Qué vaina. Dice, no sé, María del Mar, entonces no estamos tampoco, hay que ver qué pasa con estos compañeros, vayan a querer hacer regresar nuevamente el horario, no sé, creo que son unas 2 chicas o 3 personas que han estado en la noche. Ya. Entonces esos son los que supuestamente se pasaban al sábado. Ya. Pero no sé cómo arregla realmente, porque con ellos dijo que me iba a mandar los nombres para poderles matricular y bueno, cualquier cosa, si hay algún cambio, yo les aviso, pues. Claro. Esa cuestión. Ya. Bueno, entonces sigamos nomás, no los dos, pues, porque no han dicho nada. Claro. Práctica en semestre anterior solo los dos terminaron. Sí, o sea, sí. Pero aunque dice que van a seguir Brian y Karen, pero no sé. Como los otros compañeros no arreglan, ese es el problema, pues. Dicen que han hablado, pero no sé con quién han hablado. Yo ya le comuniqué a María del Mar, ya le comuniqué un montón de veces. Entonces tampoco me dice, sino que ya va a ver, no me dice nada. Claro. Entonces yo esta semana definitiva a ver qué mismo pasa. Es que tienen que arreglar, verán que están ya los compañeros, este es el último semestre. Claro, era el último semestre, sí. Pues como último semestre se van a quedar y no van a poder aprobar, porque tienen que las materias que están pendientes. Está, verá, a ver, creo que ustedes cogieron en tercero, creo que cogieron matemática financiera. Esa creo que no tienen ellos aprobadas. Ah, ya. Entonces, del semestre que terminamos, no tienen nada de administración financiera aún, que Ah, cogieron ustedes. De investigación operativa están en la mitad, porque los trabajos, no sé si es que lograrían, entonces estaban enviando los mismos trabajos que ustedes tenían, que ustedes enviaron. Entonces quedaron en dar el examen, un compañero dio mal el examen, pésimamente mal, y ¿cómo es la Karen creo que no dio. Entonces, ¿cómo ya puedo arreglar la nota? claro, imposible. ¿Qué será, pues? Y fuera de eso quedaron en avisarnos si ya estaba arreglado. Si algo han arreglado referente a eso.
Es un lío eso. Uy, así veo. Entonces simplemente vean, aquí está, este es el, ya me enviaron un documento autorizándome y pare de contar, eso es todo. Porque así se van acumulando y no sé si tendrán las otras materias de arreglar, creo que no todavía. Les daba, como es de Giovanni Escobar, si les daba el semestre anterior. Sí, creo, no me acuerdo. ¿Te acuerdas, Jessy? Ok. Entonces decían también que no, creo que decían que no tienen arreglado. Veamos. Bueno, entonces ahora vamos nosotros a ver lo concerniente al capital de trabajo, la relación con la rentabilidad y el riesgo. Entonces lo más importante aquí es ir estableciendo lo referente a los ejercicios, porque no tenemos nosotros mucho tiempo, ¿sí?, dentro de ello. Entonces esta relación se basa la relación del capital de trabajo con la rentabilidad del riesgo, partiendo de la fórmula que tiene. Sí, esa fórmula no hay que olvidarse. Aquí es igual el capital de trabajo es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste esta parte de la rentabilidad y el riesgo? Cuando el capital de trabajo, cuando dentro del componente del capital de trabajo, que es el activo corriente, sí, no se arriesga mucho el activo corriente. Sí, entonces se va a tener un capital de trabajo que va a ser positivo. Esa es lo que se recomienda, que el capital de trabajo sea siempre positivo. Pero dentro de las actividades también que se determina de las empresas, entonces hay en algo que arriesgar parte de ese capital de trabajo. Entonces, cuando el capital de trabajo en el cual el activo corriente es alto, es un valor alto, sí, y mucho más alto que el pasivo corriente, entonces tiene un capital neto de trabajo positivo. Entonces ahí no tiene, en ese instante, no se está arriesgando mucho ese capital de trabajo. Entonces, por lo tanto, la rentabilidad y el riesgo tampoco van a ser altas. ¿Sí? Pero si en el otro caso se establece ¿sí?, en el cual los componentes del activo corriente, entonces se va arriesgando, es decir, se va invirtiendo más. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nosotros, puede ser el efectivo, mercaderías dentro de eso. Entonces cuando va disminuyendo el capital de trabajo, entonces va siendo un valor más bajo, el capital de trabajo, entonces ahí es lo que se establece que va a haber una disminución de ese capital de trabajo. Entonces, cuando disminuye el capital de trabajo, en cambio, la rentabilidad y el riesgo aumentan. A mayor rentabilidad, mayor riesgo. Eso está establecido. ¿Sí? Y así se determina de esa manera. Entonces, nosotros, por ejemplo, en algún tipo de negocio, entonces nos ofrecen algún tipo de negocio que sea ese negocio rápido, en el cual nos están diciendo, vamos a ganar bastante. Entonces, ahí ustedes ven la parte de lo que es la rentabilidad. Dice, vamos a ganar bastante dinero con este negocio. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos arriesgando ese dinero. Estamos arriesgando ese capital. Entonces, si tiene buen éxito, eso vamos a obtener más ganancia, pero también el riesgo es más alto. Porque puede ocurrir que fracase el negocio, ¿no? Siempre en todo tipo de inversión hay riesgo. Entonces, en eso consiste esta relación del capital de trabajo con la rentabilidad del riesgo. Y se basa en dos fundamentos que son los siguientes. Y esto hay que demostrar. Capital de trabajo aumenta cuando el capital de trabajo aumenta, ¿sí? Es decir, que es mucho más alto el activo corriente que el pasivo corriente. Entonces vamos a tener un capital de trabajo que va aumentando de una operación a otra dentro de la empresa.
la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. ¿Sí? Porque en capital de trabajo nosotros vemos la capacidad que tiene la empresa para pagar sus deudas a corto plazo. Y el otro fundamento es cuando el capital de trabajo disminuye. La rentabilidad disminuye la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Es decir, que el capital de trabajo es inverso a la rentabilidad y el riesgo. Si aumenta el capital de trabajo, lo inverso, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. En cambio, si el capital de trabajo disminuye, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Entonces, esta rentabilidad, esta relación del capital de trabajo con la rentabilidad y el riesgo, basado en estos dos fundamentos, ¿sí? Ya vamos a poner en qué consiste estos dos fundamentos que estamos estableciendo. Entonces, se establece o se determina estos fundamentos, se demuestra, en otras palabras, a través de los cambios, de los efectos de cambio que se producen en sus dos componentes, en el activo circulante o corriente y en el pasivo circulante o corriente. Entonces, para lo cual nosotros aquí tenemos estas alternativas. Cambios en el activo circulante, ¿sí? Un aumento del activo circulante y una disminución del activo circulante. Entonces, aquí tenemos nosotros que simplemente hasta cierto punto aprendernos estos fundamentos y también las formas de demostrar estos fundamentos. Entonces, ¿qué se producen por efecto de cambios en el activo circulante? ¿Cuáles son esos efectos? Un aumento del activo circulante o si se da una disminución del activo circulante o corriente. Entonces aquí tenemos, esto es lo que tenemos que aprender. Entonces, los efectos de cambio del activo circulante. Aumento, el primero, aumento. Entonces, al aumentar el activo circulante respecto del activo total, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Es que tenemos más capital de trabajo, ¿sí? Entonces tenemos una tranquilidad en cuanto a ese capital de trabajo. Pero este activo corriente, si aumenta, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Y el otro que tiene el otro efecto de una disminución. No hay más efectos de cambio, de aumento o disminución. Entonces, al disminuir el activo corriente o circulante, lo mismo, ¿no? Respecto del activo total, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Es decir, que los efectos de cambio del activo circulante también establecidos a través de aumento y disminución son inversos a la rentabilidad y al riesgo. Aumenta el activo circulante, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. En cambio, si disminuimos el activo corriente o circulante, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Y luego tenemos la otra parte, el otro componente del capital de trabajo, que es el pasivo circulante. Asimismo, en base a estos dos efectos de cambio, de aumento y de disminución. En cambio, el pasivo circulante o corriente, ¿sí? El pasivo circulante o corriente es directamente, tiene una relación directa con la rentabilidad y el riesgo. Entonces aquí esta parte que viene. Al aumentar el pasivo circulante con respecto al activo total, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Entonces, si aumenta el pasivo circulante o corriente, aumenta la rentabilidad y aumenta el riesgo. Y el segundo efecto de una disminución.
como tiene una relación directa, entonces al disminuir el pasivo corriente o circulante respecto del activo total, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. En esto se basa la relación que tiene el capital de trabajo con la rentabilidad y el riesgo. ¿Sí? En base a los dos fundamentos del capital de trabajo y a las 4 alternativas de efectos de cambio que pueden producirse, a los dos efectos de cambio que pueden producirse tanto en el activo como en el pasivo corriente, que son efectos de un aumento, efectos de una disminución. Entonces, esto no hay que descuidarse, ¿no? Esto hay que aprenderse, porque esto hay que demostrar. Entonces, ¿qué hace la empresa? ¿Sí? ¿Qué hace la empresa? Puede la empresa toma dinero de su activo corriente o circulante. ¿Dónde está el efectivo? ¿Sí? Entonces va a disminuir ese activo corriente. Y ese activo corriente lo puede destinar para activos fijos. Entonces tiene esas dos alternativas. Toma del activo corriente. Sí. Entonces va a tomar generalmente, ¿no? Efectivo, y ese efectivo va a destinar para activos fijos. Pues ahí, ¿qué va a pasar con el activo corriente? Va a disminuir. Lo está haciendo, una inversión está haciendo en este instante. Ahí está arriesgando el capital de trabajo. Entonces, por lo tanto, ahí va a tener una rentabilidad. Va a aumentar la rentabilidad y va a aumentar el riesgo. Caso contrario, igual hacen las empresas, toman algún activo fijo, ¿sí? Algún activo fijo y lo venden y lo transforman en activo corriente. Venden, lo transforman en efectivo. Entonces, en ese caso, aumenta el activo corriente. Entonces, al aumentar ese activo corriente, la rentabilidad va a disminuir y el riesgo va a disminuir. ¿Sí? Entonces, profesor, no entendí mucho eso de que cuando aumenta el capital de trabajo, disminuye la rentabilidad y el riesgo. Disminuye la rentabilidad, pero cuando disminuye el capital de riesgo, aumenta capital de trabajo. Pero, ya voy a pasarles aquí, ¿no? Ya les paso esos dos fundamentos del capital de trabajo. A ver. Okay. Pasemos estos dos fundamentos del capital de trabajo que tenemos aquí. A ver. Ya. Estos son los dos fundamentos del capital de trabajo. ¿Sí? No cacho mucho porque yo A entendería ver. que si aumento el capital de trabajo, mi riesgo va a aumentar, ¿no? Mi rentabilidad se supone aumentaría. A ver, veamos esto, ¿no? Esta parte. Entonces el capital de trabajo está compuesto por el activo corriente, ¿sí? Y el activo fijo. Perdón, y el pasivo corriente. Ya. Entonces, por ejemplo, yo tengo activo corriente, supongamos tengo 4,000. Ya. Y pasivo corriente tengo yo 2,500. O 2,000 pongamos. No está bien. 2,500. Entonces, lo que hago es aplicar la fórmula del capital de trabajo. Capital de trabajo es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Sí? Eso estamos de acuerdo. Entonces, el capital de trabajo, si yo reemplazo los datos, vamos a tener 4,000 menos 2,500.
Entonces, este capital de trabajo nos va a dar igual. 4.000 menos 2.500. 1.500. Entonces tendremos aquí 1.500. Ya. Esta es la una parte. Acá aumento el activo corriente. Entonces aquí tengo esto del activo corriente, ¿no es cierto? Del capital de trabajo. Entonces aquí aumento el activo corriente. Supongamos que aumento el activo corriente en 1.000, pongamos. Entonces tendría yo 5.000. El pasivo corriente el mismo, 2.500. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a suceder el momento en que calculo otra vez el capital de trabajo? Entonces ahí veo yo el aumento, ¿no? 5.000 menos 2.500. ¿Sí? Entonces voy a tener un capital de trabajo 2.500. 2.500. Ya. Entonces aquí es lo que estoy aumentando. ¿Sí? Aumento yo el activo corriente. Entonces al aumentar el activo corriente, no se olvide que sus componentes de lo que está formado el activo corriente es del disponible, el exigible y el realizable. Ya. Entonces este realizable se vende, por ejemplo, se vende este realizable, sí, en efectivo y se va aumentando el disponible. Eso ya es parte de lo que hacen las actividades las empresas. Entonces al aumentar este capital de trabajo, aquí como veo, primero tenía 1.500, ahora tengo 2.500. Entonces aquí yo no estoy arriesgando mucho este capital de trabajo. Sí, mejor lo estoy incrementando dentro de ello. Entonces, cuando yo aumento este capital de trabajo, que acá ya tengo 2.500, ¿qué quiere decir 2.000? Ese valor que he sacado. Que la empresa tiene suficiente capacidad para pagar sus deudas a corto plazo. ¿Sí? Entonces, este capital de trabajo incluso, vean, igual que el pasivo corriente. Tiene suficiente capacidad para pagar. ¿Con qué paga? Con estos de acá. Entonces, las mercaderías tiene que vender para generarle el dinero, ¿sí? O el exigible, las cuentas por cobrar. Tiene que recaudar ese dinero para que se convierta en efectivo y pagar. Y todavía le queda un saldo positivo de 2.500. Pero en cambio aquí tengo basado en estos 1.500. Voy acá. Entonces, yo dentro de eso dice una disminución del activo corriente. Entonces acá ya no voy a tener yo 4.000, supongamos, voy a tener 3.000, 3.200, supongo, ya. 3.200 de activo corriente. Y el pasivo corriente me queda igual. Ese no está modificado. Entonces 1.500, porque estoy en este rato en el activo corriente. Entonces igual aplico el capital de trabajo. Entonces vamos a tener 3.200 menos 2.500. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener un capital de trabajo que va a ser igual a 700. Entonces voy disminuyendo el capital de trabajo. 700. Pero como yo estoy disminuyendo el capital de trabajo, estoy arriesgando más estos componentes. Sobre todo el primero, ¿no? Entonces al disminuir yo voy a generar más rentabilidad, pero en cambio el riesgo va a ser más alto. Ahora, ¿cómo se establece eso? ¿Sí? Yo tengo aquí 4.500. ¿Sí? Los activos de la empresa, los activos, 4.000 digo de activos circulantes. En la primera parte que tengo aquí.
Entonces yo tomo de aquí una parte de este activo corriente, que puede ser el disponible. ¿Sí? $4,000. Tomo una parte de este activo corriente, que como les digo, puede ser el efectivo, el disponible, para destinar los activos fijos. Entonces, para invertir en activos fijos. Entonces, supongamos que yo tome 1,000. Entonces, aquí voy a disminuir el activo corriente. Voy a disminuir en 1,000, voy a tener 3,000. Y el que va a aumentar es el activo fijo. Entonces, en ese instante, como tiene rendimiento tanto el activo corriente como también el activo fijo, tienen que hacer rendir esos activos, por eso se llaman activos fijos productivos. ¿Sí? Entonces va a aumentar ese activo fijo. Y se determina que aquí, en función de eso, voy a aumentar la rentabilidad, pero también, como les digo, a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Aquí estoy disminuyendo, pero de aquí tomo 1,000, ¿sí? Me van a quedar 3,000. Esos 1,000 va destinado para activos fijos. Para activos fijos. Ahora, lo contrario, sigo yo con el activo corriente. Tengo yo los mismos 4,000. ¿Sí? Ahora, del activo fijo, tomo yo un cierto valor del activo fijo. Es decir, si vamos a la parte práctica, a la parte de la empresa, yo algún activo fijo de la empresa lo vendo. ¿Sí? Lo vendo. Entonces, ¿qué me va a producir ahí? Me va a producir un dinero, me va a producir un recurso. Ahí lo que va a suceder que se va a disminuir el activo fijo, pero en cambio el activo corriente va a aumentar. Supongamos que yo tome del activo fijo que tiene la empresa, que yo tome unos 2,000. Entonces, para establecerlo, si yo vendo un activo, estos 2,000, digamos un activo, ¿no? He vendido un activo fijo, he vendido $2,000, ¿ya? En efectivo. Ese dinero va a entrar acá al activo corriente o circulante. Entonces, que inicialmente tenía 4,000, ahora tengo más de esos 2,000. Entonces voy a tener 6,000. ¿Sí? No topo nada de lo referente al pasivo corriente, que tiene sus 2,500. Entonces, al aumentar el activo corriente, entonces voy a tener menos rentabilidad porque no estoy arriesgando ninguno de ellos. Mejor estoy aumentando este activo corriente. Entonces ahí voy a tener menos rentabilidad y voy a tener menos riesgo. ¿Sí? Entonces en esa forma se establece. Es mucho más alto, es el capital de trabajo. Entonces he calculado la diferencia, ¿no? Si el activo corriente es mayor que el pasivo corriente, un capital neto de trabajo positivo. Y lo contrario, si el activo corriente es menor que el pasivo corriente, un capital neto de trabajo negativo, que no es conveniente para la empresa, porque ella ya no tiene capacidad para pagar sus obligaciones a corto plazo. Entonces la recomendación es que sean sus activos, su activo corriente sea por lo general siempre mayor que el pasivo corriente. ¿Sí? Entonces, así hace la empresa. Entonces, tomas determinada cantidad de efectivo para destinar los activos fijos. O lo contrario, toma algún activo fijo, lo vende para establecerlos como pasivos corrientes. Entonces, ahí va a aumentar el activo corriente, perdón. Para aumentar el activo corriente. En cambio, en lo que respecta con los pasivos, tenemos dos clases de pasivos en la empresa. Los pasivos corrientes, deudas a corto plazo, y los pasivos a largo plazo. ¿Sí? Entonces, esto viene en función de la negociación de estos pasivos.
Entonces, a veces la empresa, por cuestiones de deuda, parte de este pasivo corriente, que son deudas a corto plazo, negocian con los acreedores para que se convierta en un pasivo a largo plazo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucede ahí? Que va a disminuir el pasivo corriente. Está disminuyendo el pasivo corriente. Y por lo tanto, va a tener una rentabilidad así mismo que disminuya y el riesgo también va a disminuir. Porque estoy disminuyendo yo aquí el pasivo corriente. Y al calcular el capital de trabajo voy a tener un valor más alto del capital de trabajo, en donde el activo corriente va a seguir siendo mucho mayor que el pasivo corriente, si yo disminuyo. En cambio, en lo que tiene que ver con esta cuestión de estas deudas, hay empresas en las cuales su pasivo a largo plazo, ¿sí? Ese pasivo a largo plazo lo convierte en pasivo corriente. Deudas que han sido, dice, puedo pagar en menor tiempo, entonces convirtámoslas en pasivo corriente. Entonces aquí aumenta el pasivo corriente. Y al aumentar el pasivo corriente y calcular el capital de trabajo, manteniendo el valor del activo corriente, entonces el capital de trabajo va a comenzar a disminuir. Sí, va a comenzar a disminuir. Entonces, al disminuir el capital de trabajo en función del activo corriente, entonces va a tener la empresa, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Por qué disminuye el capital de trabajo? Porque el pasivo corriente va aumentando. Entonces ahí va a tener más rentabilidad, más riesgo. En eso consiste esta parte relacionado con el capital de trabajo con relación al activo corriente y al pasivo corriente con respecto a la rentabilidad y al riesgo. ¿Sí? Entonces vamos nosotros a hacer, vamos a demostrar estos fundamentos que tenemos aquí del capital de trabajo. En ese sentido, tomamos nosotros activos corrientes para invertir en activos fijos. O tomamos o vendemos activos fijos para establecerlos como activos corrientes. Entonces, si vendemos en efectivo, va directo al activo corriente. Y en cuanto tiene que ver con los pasivos, desde esta parte de lo que es determinar si un pasivo que está a corto plazo, si en la negociación, en la renegociación de las deudas, le establecemos como pasivo a largo plazo. Entonces tendremos que pagar un poco más de intereses. O algún tipo de deuda a largo plazo que tenga la empresa, ¿sí? Convertirle en una deuda a corto plazo. Eso sí se da dentro de las empresas. Sí, cuando ya las empresas tienen o están obteniendo un nivel aceptable, sobre todo de efectivo, entonces dice voy a pagar. O voy a convertir esa deuda que tengo a corto plazo, a largo plazo, le voy a hacer una deuda a corto plazo. Entonces van a aumentar las deudas a corto plazo, o lo contrario. ¿Sí? Lo contrario sí se produce y se da, incluso de montos no muy altos, no muy representativos. ¿Sí? Por capacidad de pago, entonces una deuda que tengo a corto plazo, un pasivo a corto plazo, ¿sí? Una parte de esos lo convierto o lo destino para que se haga una deuda a largo plazo. Entonces ahí disminuyo el pasivo corriente. En otro caso, si estas deudas a largo plazo que yo quiero hacerlo, una deuda a corto plazo, estoy aumentando el pasivo corriente o circulante. Entonces en eso se basa este tipo de ejercicios relacionado, ¿sí? Que es en forma general relacionado con el activo corriente y el pasivo corriente con respecto a la rentabilidad y al riesgo. Entonces vamos a pasar estos efectos de cambio que se producen en el activo corriente y pasivo corriente. Entonces el primero del activo corriente o circulante.
Pues al aumentar el activo corriente o circulante es lo mismo, circulante o corriente no tiene por qué hacerse ningún problema, es lo mismo. ¿Sí? Respecto al activo total, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Y el otro efecto es relacionado con una disminución del activo circulante o corriente. A veces al comienzo parece que es contradictorio, pero así está determinado y así se demuestra. ¿Sí? Y también ya se establece como que es lógico. ¿Qué es lógico dentro de ellos? O sea, Y lo es- que lo que yo entiendo es que mientras más tengo mi capital, obviamente tengo más asegurado, por Claro, más menos asegurado, rentabilidad. Claro, no está claro, arriesgando ese capital. claro, es que yo entendía al revés. Yo era como que en un negocio estaba poniendo más plata, digo, debo ganar más, pero acá no, lo que estoy poniendo es, o sea, mi capital propio. O sea, mientras más capital Así tengo, es, no está arriesgando ya, mucho su capital, por eso es que claro, tiene usted un capital de trabajo, un valor considerable. Pero en cambio, cuando va arriesgando, ¿y cuál es el que está arriesgando? El activo corriente. claro, ¿Sí? Entonces va a disminuir ese capital de trabajo. ¿Para qué usted arriesga? Para tener más rentabilidad. claro, ya entendí. A eso Sí, se refiere. ok, Y el otro que tenemos aquí con respecto al activo corriente o circulante. Lo contrario, al disminuir el activo corriente respecto al activo total, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Esto tiene una relación inversa. ¿Sí? Y en cuanto al pasivo corriente o circulante, todo está en relación a esto de aquí. Cada uno de estos efectos de cambio que se produce tenemos que relacionarlo con estos dos fundamentos del capital de trabajo. Porque nosotros dentro del ejercicio, de los ejercicios que hagamos, tenemos que calcular, ¿sí? Primero vamos a calcular nosotros desde el capital de trabajo. Entonces, pasivo corriente que tenemos aquí, estos dos. Asimismo, efecto de un aumento y efecto de una disminución. Todo tenemos nosotros, ya vamos a hacer en relación a esto, ¿sí? A estos efectos de cambio. Y tenemos que relacionarlos con los dos fundamentos del capital de trabajo. En cambio acá, al aumentar el pasivo corriente o circulante respecto al activo total, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Estoy aumentando el pasivo corriente. Entonces, al aumentar y calcular la fórmula del capital de trabajo, ¿sí? Que es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Si estoy yo aumentando el pasivo corriente o circulante, va a disminuir el capital de trabajo. Porque aquí estoy yo teniendo más pasivo, más deuda a corto plazo. Y el otro fundamento de una disminución.